teología narrativa. Ahora, esto también tiene bastante relación con las historias, ¿no? Es parte del punto de la teología narrativa. Pensamos en forma de historia. Entonces nos viene otra vez a la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no solo pensamos eh, en sistemas? ¿Por qué es importante pensar en contar historias? ¿Por qué no solo pensar en, quizás es más fácil en pensar de forma esquematizada, orden? Pero ¿por qué pensamos que es importante esto de contar historias? ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? Ayúdenos. Creo que Ruth nos pones en una crítica bastante específica al espacio de la modernidad que nos llevó a disectar nuestras vidas, a disectar el mundo, a desencarnar la realidad con tal de enfocarnos en un espacio bastante específico y entre más específico, pues entonces más aprendemos, ¿no? Pero la realidad creo es que desde los orígenes de la humanidad, los seres humanos, humanas, somos contadores de historias. Hasta la fecha seguimos contando historias. Lo que nos atrae son historias. Y como mencionaba Ruth, ¿no? La trama que hay que unifica estas historias. Y la verdad es que hay muchas tramas entrelazadas en nuestra condición humana que aún trascienden ciertos contextos. Entonces, ¿por qué es importante pensar en contar historias? Creo que es importante porque hay historias que seguimos repitiendo que no funcionan y hay historias que seguimos repitiendo que no nos dan opciones para imaginar más allá de nuestra realidad presente. Hasta el momento, creo que hemos visto, creo que hay tal vez llamemos como 6 historias que son las más amplias, ¿no? La primera es la historia de dominación, ¿no? Venimos y hay un grupo que viene y domina a otro grupo y esa es la historia que funciona para contar la historia de nuestra civilización, ¿no? Luego está, creo, la historia de la revolución, ¿no? Cómo es que contamos, cómo es que nosotros nos opusimos a esa dominación y empezamos a liberarnos de esto, ¿no? Y luego hay una historia que reacciona a estas otras 2 historias, que es la historia del aislamiento. Cuando hay un grupo de personas que de repente ven el mundo y dicen, no, esto no puede ser, no, no es dominación, no es revolución, ¿qué hacemos? Pues nos retraemos, ¿no? Y empezamos a contar una historia de una retirada de nuestra realidad. Luego está la historia, creo yo, de la purificación, llamémosle, ¿no? Que nos ha llevado también a hacer cosas espantosas como seres humanos, a pensar que debemos de purgar nuestra humanidad de aquellos quienes son menos o de aquellos que no son como yo, aquellos quienes no son puros dentro de mi sistema de pensar, ¿no? Y eso nos ya ha llevado a cosas tan grandes como el genocidio. Y hay historias, hay narrativas que alimentan esa historia más grande. Más recientemente tenemos una historia de acumulación, ¿no? Una narrativa de acumulación que nos lleva a decir, bueno, si trabajo lo suficiente, entonces puedo llegar a este punto de ser, llamémoslo, un multimillonario, ¿no? Y entonces voy a acumular, acumular, acumular sin importar porque esa es la narrativa en la que va trabajando nuestro cerebro. Y al final creo que también hay una historia un poco orientada hacia la victimización, que es lo que hemos sufrido, cómo lo hemos sufrido, pero no desde una perspectiva redentiva, sino desde una perspectiva que nos lleva a ocasionar violencia contra nosotras, nosotros mismos, a niveles individuales, a nivel colectivos también. Entonces, hay una trama en este tipo de historias. Y esa es la trama de la violencia. Siempre hay violencia en medio de estas historias. ¿Cómo domino a alguien más? ¿Y cómo cuento mi dominación? ¿O cómo cuento la dominación que he sufrido? Y creo que, ¿por qué es importante pensar en contar historias?
porque el Evangelio nos da lo que llaman unos autores la séptima historia, y es la historia del amor. Y tenemos que encontrar esas narrativas que nos ayuden a imaginar y a reimaginar nuestra humanidad desde el amor, desde la historia de Jesús, ¿no? Desde el seguimiento de Jesús y cómo contamos esa narrativa y cómo practicamos esa narrativa. Entonces creo que por eso es importante pensar en contar historias. Y especialmente las historias nos modelan formas de comportamiento. Si vemos Hollywood, hay muchas historias violentas y entre más violencia repetimos, más violencia modelamos. Entonces, si contamos historias de amor, de redención, de reconciliación, entre más repetimos las historias, entre más repetimos esas narrativas, más vamos a tender a imitar esas narrativas también. Sí, tremendo, tremendo repertorio, aquel Wow. las tramas, las historias disponibles, ¿no? Es casi como que hubiera un compendio de posibles relatos, de posibles historias. Y de alguna manera creo que es importante contar las historias porque en realidad nadie vive fuera de una historia. Nadie es independiente de un relato que explica quiénes somos, para qué vivimos, cuál es nuestro destino, cómo nos relacionamos, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es vivir bien, qué es no vivir bien. Todos esos están entramados en relatos, en historias. Y de alguna manera vivimos los relatos en los cuales nos reconocemos entramados, en los cuales nos reconocemos personajes. De alguna manera no somos nunca independientes a algún relato. Entonces, al contarlos, podemos tomar conciencia de cuál es el relato que está dominando mi imaginario sobre todos estos temas, ¿no? Entonces, desde una perspectiva cristiana, si nos reconocemos parte del relato de una buena creación, de un Dios bueno, dador de vida, de diversidad, de armonía, de sostenibilidad, de todo lo que relata el relato aún de los inicios, ¿no? En este gran poema del Génesis. Si nos reconocemos parte de ese relato, entonces cualquier cosa que conspire contra ese relato de vida, de diversidad, de plenitud, de bondad, donde Dios mira y celebra y dice, esto sí que es bueno, cualquier relato que conspire contra eso, decimos, no, algo anda mal, algo está fallido, algo está desubicado y nos toca repensar. Entonces, solo al contar el relato, al explicitarlo, podemos entonces tomar conciencia de cuál es el relato que está dominando nuestro imaginario y por lo tanto nuestra forma de vivir. Entonces es esencial contar las historias, reconocer cuáles son esas historias que están dominando nuestras vidas y en base a las cuales estamos viviendo. Hay un autor que dice que nosotros, aunque estemos tan desarrollados con el progreso y ¿no? Siglo XXI, seguimos siendo animales que vivimos según los relatos en los cuales nos vemos, nos reconocemos como parte. Por eso es importante contar las historias.